Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Soy Rosalba Mejía, directora del Museo de las Constituciones de la UNAM, y les doy la más cordial bienvenida a este espacio que tenemos cada último martes de mes en nuestra charla del mes, que en esta ocasión vamos a dedicar a eh, una plática en el marco de los 700 años de la fundación de México Tenochtitlán. Vamos a hablar sobre el derecho prehispánico. Y para ello tenemos como invitada a una especialista, tenemos el gusto de tener aquí, te agradecemos mucho, Miriam, por la invitación. Se trata de la doctora Miriam López Hernández. Miriam, buenas tardes, gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación, buenas tardes. Permíteme presentarte a nuestras audiencias para que sepan un poquito en qué te has especializado. Bueno, la doctora Miriam López Hernández es doctora en antropología por el Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM, es maestra en antropología por ese mismo instituto también y licenciada en arqueología por la Escuela Nacional de Antropología e Historia, además de haber cursado una licenciatura en Ciencias de la Comunicación en la UNAM. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, nivel 1, y realiza investigaciones sobre mujeres, sexualidad y género en la época prehispánica y moderna, temas sobre los cuales ha presentado distintas ponencias y publicado diversos artículos. Miriam, nuevamente gracias por estar con nosotros. Y recuerden que la dinámica de esta charla es la siguiente. Empezamos con una serie de preguntas para nuestra invitada y les pido que nos vayan dejando sus comentarios y sus preguntas también en el chat de Facebook. Ya tenemos varios saludos. Muchas gracias a quienes se han conectado en nuestro canal. Retomaremos sus dudas y comentarios al final de nuestra charla. Pues bueno, Miriam, sin más. Derecho prehispánico, 700 años de la Fundación de México Tenochtitlán. Para comenzar, eh, te pido que nos ayudes a reflexionar sobre la importancia de conocer eh, a las sociedades prehispánicas desde hoy. ¿Qué podemos recuperar? ¿Qué debemos recordar? ¿Qué tenemos que valorar? Estamos en el marco de esta conmemoración encabezada por el gobierno nacional de los 700 años de la Fundación de México Tenochtitlán. ¿Por qué es importante conmemorar esta fecha, Miriam? Pues hay varias razones y digamos que la respuesta se puede dar en varias dimensiones. Lo primero, pues son las raíces culturales y la identidad que tenemos como mexicanos que provienen pues de esta raíz, ¿no? Además de la española, obviamente, y de otras raíces como pues la afrodescendiente, por ejemplo, ¿no? Y pues bueno, a 700 años pues de la fundación de México Tenochtitlan que se marca en 1325 eh, y que es digamos que el inicio de un nuevo capítulo en la historia de este territorio, pues es importante entender pues cómo eran las sociedades que habitaban este país, actual México, y conmemorar este tipo de fechas pues nos permite justamente reflexionar sobre nuestras raíces, fortalecer nuestra identidad cultural, especialmente en un contexto donde pues la diversidad cultural es un tema relevante debido a que México es un país multidiverso, ¿no? Multicultural. Y como ustedes saben, pues había varias sociedades prehispánicas, ¿no? Quizá la más conocida es la azteca, ¿no? La que llamamos azteca, que es un conjunto de grupos nahuas que vivían en el centro de nuestro país. En segundo lugar, pues conmemorar este tipo de fechas nos ayuda a comprender históricamente, pues esta historia previa a la llegada de los españoles, que pues es rica en mitos, en realidades que nos ayudan a entender cómo van evolucionando las sociedades mesoamericanas. Muchos de estos mitos y creencias y pensamiento, digamos que todavía persiste en algunos aspectos de la vida cotidiana de los mexicanos, ¿no? Y lo podemos ver, por ejemplo, en temas como el embarazo, algunas de las creencias respecto al embarazo de las mujeres, tienen, digamos, que su inicio en este tipo de creencias que provienen de las culturas prehispánicas. Por otra parte, también, pues, podemos entender algunas narraciones, algunas formas de conducirse, digamos, de las comunidades indígenas y pues también algunos aspectos, por ejemplo, de la gastronomía, ¿no? Y bueno,
también, bueno, es importante entender este componente de la historia nacional que son estos relatos, estos conocimientos, digamos que de esta historia previa, que nos ayuda a conocer cómo se organizaban social y políticamente en esta época las sociedades prehispánicas y que nos ayudan a ver en su dimensión histórica cómo eran estas sociedades, porque ya lo habíamos señalado en una plática que las personas piensan que los grupos que habitaban el centro de México no eran tan organizados o quizás tan, digamos, en este término, evolucionados como realmente lo eran, ¿no? Y pues en este tema de cómo se conducían, digamos, cómo sancionaban ciertas prácticas, podemos ver la complejidad de estas sociedades. En tercer punto que me parece importante es que principalmente esta fecha de 1325 marca, digamos, que la fundación de esta gran ciudad que es la Ciudad de México, México Tenochtitlan, y que a la llegada de los españoles, esta ciudad fue la capital, digamos, que de un imperio que dominó gran parte de Mesoamérica. Y es muy interesante, pues, entender esta ubicación que escogieron a través de guiados, digamos, mitológicamente por su dios, y que se ubicaron justo aquí en el lago de Texcoco, y todo lo que desarrollaron, digamos, a partir de su ubicación estratégica en este lugar, como técnicas para desarrollar un sistema de chinampas que permitieron, por ejemplo, la alimentación de una gran población y también les permitió prosperar económicamente y expandir su influencia, ¿no? Entonces, cuando llegaron los españoles, pues quedaron bastante sorprendidos de la belleza de la ciudad, obviamente, de su complejidad. Y bueno, eso nos ayuda a entender un poquito la complejidad de todo lo que marca este encuentro, digamos, que entre estos dos mundos. También es importante reflexionar sobre esta fecha porque también nos permite o nos invita, digamos, que a reflexionar sobre la resistencia cultural de los pueblos indígenas tras la conquista española. Estos eventos conmemorativos pues nos ayudan a reconocer la historia, la resistencia, la continuidad de las lenguas, de las tradiciones indígenas de México, que es vital, digamos, para el proceso de cohesión social y de nuestra diversidad cultural, ¿no? Y pues el último punto yo creo que es importante porque pues nos ayuda a conocer y a aprender cosas como había señalado, la resiliencia de sociedades ante desafíos, por ejemplo, ambientales, como lo que les marcaba de la capacidad que tuvieron los mexicas o aztecas, también llamados, para transformar este islote en un imperio próspero, en un testimonio de innovación y de gestión de recursos, que pues sí sería importante, digamos, que comenzar a conocer, ¿no? Claro que hay especialistas lo conocen perfectamente, pero pues digamos que la sociedad en general, y pues este tipo de tecnologías, digamos que también son relevantes en el contexto del cambio climático y la sostenibilidad actual, ¿no? Entonces, para mí es muy importante, precisamente por lo que he mencionado, entender y valorar esta riqueza cultural y la historia que sigue viva, ¿no? En nuestra identidad actual, especialmente pues para los que habitamos esta Ciudad de México. Muchas gracias, Miriam. Y a partir de lo que nos comentas de la fundación de esta ciudad, México Tenochtitlán, que nos hablas de que eran sociedades muy estructuradas, podemos hablar entonces de la existencia de un derecho prehispánico y, por ejemplo, cuáles son las fuentes que se utilizan para conocerlo, en dónde se pueden estudiar estas prácticas eh, de normatividad, de legislación. Cuéntanos. Bueno, así como derecho prehispánico, pues sería un término que digamos que abarcaría demasiado, ¿no? Se ha estudiado como ciertas culturas, ¿no? Por ejemplo, cómo se sancionaban ciertas conductas entre los mayas, cómo se sancionaban entre los purépechas de Michoacán, entre los yopes de Guerrero, y así, ¿no? Un poco seccionado. Hay pocos datos para algunas culturas.
Para el centro de México es donde hay más, en donde hay más información, especialmente esta información proviene de Texcoco. Nada más para entender un poquito esto, el centro de México, como mencioné, estaba habitado por distintos grupos nahuas, es decir, eran grupos que compartían la lengua náhuatl, por eso los llamamos grupos nahuas, porque compartían cierta visión del mundo, compartían la lengua, compartían la religión, pero eran ciudades, cada una pues con su propio gobierno, ¿no? En el caso de Texcoco, hubo gobernantes muy relevantes y particularmente uno que se llama Nezahualcóyotl, que se llamó Nezahualcóyotl. Él escribió una normatividad que es la que se conoce, digamos que bastante bien, se ha estudiado bastante bien, y estas normatividades se han estudiado desde distintas disciplinas. Y es entendible el debate respecto al concepto de derecho, porque se ha estudiado en varios libros del derecho mexicano, porque cuando se hace, digamos que el rastreo, la historia del derecho en México, pues siempre se inicia, digamos que por el derecho prehispánico, así como este concepto, ¿no? Y claro que cuando uno lee estos estudios, pues se da cuenta que, digamos que nada más está poniendo un título, pero en realidad estamos hablando de un conjunto de normas, instituciones y principios filosóficos y jurídicos que regulaban la vida de los grupos antes de la llegada de los españoles, pero el concepto en sí de derecho pues es occidental, ¿no? Entonces, así como derecho occidental, pues no hay tal, ¿no? Como les menciono, es un conjunto de normas e instituciones filosóficas y jurídicas que utilizaban, digamos que en estos lugares. Y no se asemeja al concepto moderno de derecho estatal, sino que existían diversas formas y era fundamental para la organización social y política de distintas civilizaciones. Yo les hablo principalmente del centro de México porque ahí hay más fuentes, ¿no? Pero como les decía, o sea, tenemos todavía información, por ejemplo, del área maya, hay alguna información para el caso de Michoacán, para Guerrero también. Y por eso muchos autores cuestionan la importancia perdón, la existencia, digamos que de algo llamado derecho en el sentido contemporáneo, pero todos los autores reconocen que había un orden normativo que guiaba la convivencia y la resolución de conflictos en esas sociedades. Y lo que mencionaba es que se ha estudiado desde distintas disciplinas, se ha estudiado desde este, los mismos abogados también, lo han estudiado historiadores, lo han estudiado antropólogos, lo han estudiado filósofos, ¿no? Entonces, como digo, como tal es un sistema jurídico, ¿no? Que norma distintas conductas en la sociedad y de las cuales tenemos alguna información bastante detallada sobre ciertas prácticas. ¿Cuáles son las fuentes, Miriam, que se han Sí, sí. utilizado para conocer este conjunto de normas? Y te preguntaría también si arqueólogos, porque bueno, y qué otros acercamientos disciplinarios si se estudia este conjunto de normas pensando en la importancia de la religión. No sé, ya nos Sí, sí, comentarás, sí, pero ¿qué definitivamente. fuentes? Ujú. Definitivamente en esto que podríamos llamar estos sistemas jurídicos prehispánicos, no son como en el caso occidental, digamos, que se ha separado la religión de la aplicación de las leyes, ¿no? En el sentido prehispánico sí estaba muy entrelazado. De hecho, es muy difícil dividir, digamos, o más bien separar, perdón, estas normas sociales de los aspectos religiosos, porque muchas de las conductas eran sancionadas debido a que no seguían, digamos, que los preceptos religiosos, ¿no? Entonces, por eso es muy difícil. Y en algunos casos, en algunas narraciones que tenemos, porque partimos de fuentes etnohistóricas, es decir, de los estudios que se hicieron en el siglo XVI a la llegada de los españoles sobre cómo eran las comunidades, las sociedades prehispánicas, ¿no?
Entonces, estos estudios los hicieron con ayuda de sabios indígenas, también de tlacuilos, que son los que dibujaban los códices, y lo escribieron, digamos que los evangelizadores en español y en náhuatl en algunos casos, por ejemplo, y en otros casos pues está en español acompañado de dibujos realizados por tlacuilos, ¿no? Entonces sí hay bastante información al respecto. Lo que se observa es que muchos de los castigos se aplicaban con un sistema de jueces. Había juicios orales. Estos juicios orales no duraban más de 80 días. O sea, eran realmente rápido que se sancionaba a las personas. Y, y lo que ocurría es que muchas veces había una deidad ahí, ¿no? O sea, deidad como deidad, hablamos de una escultura de un dios cuando se aplicaban los castigos. Entonces, digamos que pues ahí estaba también presente, digamos, esta idea religiosa, ¿no? Eh, Estas fuentes, como les menciono, son fuentes del siglo XVI, que serían, digamos, que las fuentes más antiguas con las que contamos. Algunos, como les mencionaba, quizá la fuente más pura también en ese sentido, pues serían los dibujos realizados por los propios tlacuilos, ¿no? En donde observamos, por ejemplo, que había unas como cárceles, hay dibujos de cómo se sancionaban a las personas, por ejemplo, algo común era el apedreamiento, la lapidación. También, por ejemplo, había el estrangulamiento, se ahorcaban a las personas y, bueno, otro tipo de castigos que se aplicaban. Entonces, estas leyes, de lo que sabemos, es que estas leyes se transmitían oralmente y estaban profundamente pues, ligadas a su religión. Precisamente había tal organización jerárquica en las sociedades, especialmente yo les menciono donde más fuentes tenemos al respecto, son las sociedades nahuas del centro de México. Entonces había una organización jerárquica en esta sociedad en donde había sacerdotes y nobles que desempeñaban roles en la administración de la justicia y la toma de decisiones políticas. Y pues, como mencionaba, la religión juega un papel central en estas decisiones. Algunas, como les mencioné, están motivadas por creencias religiosas y pues por rituales, ¿no? Entonces, en cuanto a dónde pueden encontrar información al respecto, pues en los códices, como les digo, hay ilustraciones al respecto, aunque pues como les digo, o sea, son fragmentados, o sí, la información es fragmentada, o sea, ya es este trabajo, digamos que de nosotros como investigadores, comenzar a armar, digamos que este rompecabezas de información a partir de distintas fuentes que son los códices, las crónicas, realizadas por conquistadores, que en ese caso pues son españoles militares, digamos, también por los misioneros que proporcionaron descripciones muy detalladas de estas prácticas jurídicas, como les menciono, con ayuda de sabios indígenas y de tlacuilos. Y pues en la arqueología encontramos, digamos que algunos hallazgos como herramientas, algunos datos, por ejemplo, de los castigos en los huesos, que sería, bueno, parte de la arqueología y también de la antropología física, que nos proporciona pues este material que complementa las fuentes escritas. Y pues ya, digamos que ya más posterior, pues son los estudios antropológicos y etnográficos que se han hecho. Hay información contemporánea de cómo se aplican las sanciones en las comunidades indígenas que nos permite ofrecer perspectivas de otro tipo de tradiciones legales que han perdurado desde tiempos prehispánicos y nos permiten pues entender cómo las normas antiguas influyen todavía en las prácticas actuales de ciertas comunidades indígenas. Entonces, bueno, pues es un campo fascinante el estudio de este sistema de normas. Hay información, pero muy dispersa y fragmentada.
pero que sí nos permiten conocer o apreciar, digamos, cómo es que se llevaron a cabo estos sistemas normativos y que eran efectivos para regular la vida de la comunidad. Muchas gracias, Miriam. Antes de continuar, quiero agradecer los saludos que nos han llegado. Armando Becerril, muchas gracias por acompañarnos. Esperanza García, Laura Mena, muchas gracias por estar presentes. Pato Rustán, Nelson Mesa, Silvia Pastrana desde el Museo Legislativo, muchas gracias por estar conectada. Y Herberto, gracias. Les recordamos que pueden dejar sus comentarios o sus preguntas para nuestra invitada. Miriam, pues entonces, cuéntanos, ¿cuáles eran las conductas que eran castigadas entre los mexicas y qué penas se imponían a quienes ejecutaban estas conductas? ¿Qué han encontrado? ¿Qué se sabe? Bueno, la verdad yo me acerqué a este tema, debido a que, como mencionamos al inicio, yo estudio la sexualidad. Entonces, digamos que me llevo el estudio de la sexualidad a esto, ¿no? ¿Qué era lo que le ocurrían a los transgresores sexuales, ¿no? Estudié obviamente prácticas de la sexualidad en las comunidades, pero también qué pasaba con los que pues hacían prácticas transgresoras de la sexualidad, ¿no? Entonces, principalmente me acerqué a este tema por el tema del adulterio. Ahí tengo un artículo publicado en la revista del Colegio de Michoacán que se llama Relaciones respecto a las penas que imponían a los adúlteros, ¿no? Entonces ese fue digamos que mi tema de acercamiento, pero obviamente hay mucho tipo de conductas que eran castigadas entre los mexicas o entre la sociedad mexica o también llamada azteca, ¿no? Esta sociedad, como les he estado mencionando, tenía este sistema legal muy estricto y bien estructurado en el que se reconocían y castigaban diversas conductas. ¿Qué conductas se castigaban? Bueno, el homicidio, obviamente matar a alguien es pena de muerte, ¿no? Entonces puede ser intencional o puede no ser intencional, pero aún así es penado con la muerte. Entonces, esto refleja, digamos que la importancia de la vida y pues del orden social. Otra conducta que se castigaba es el robo, ¿no? Entonces, y especialmente el robo que se hacía, por ejemplo, contra los templos, ¿no? Bueno, actualmente tenemos conductas, digamos que de robo en los templos católicos actualmente. Bueno, en esa época también se cometían robos a los templos y también era castigado con la muerte. También, por ejemplo, si robabas a comerciantes, también se consideraba un delito grave y podía ser castigado también con la muerte, ¿no? En algunos casos al ladrón se le decía que podía restituir lo que había robado y en ese caso se le puede perdonar la vida, pero era condenado a esclavitud, ¿no? Entonces, pues cambiaba de estatus social, y pues ya de ser una persona libre terminaba siendo una persona esclava. Como les mencionaba, el adulterio es una gran ofensa porque la sociedad mexica, por ejemplo, es una sociedad en donde se consideraba la estructura de la familia como algo muy importante y como el núcleo de la sociedad y también la unidad económica básica, ¿no? Entonces, el adulterio pues se castiga con la muerte, básicamente. Otro tipo de ofensas es, por ejemplo, la traición, ¿no? Si uno traicionaba al tlatoani, al gobernante o al Estado, porque esto es muy importante porque por lo menos el imperio azteca y en general realmente las sociedades prehispánicas se encontraban en constante guerra unas con otras. Hay que recordar o hay que reconocer que no eran sociedades, digamos, que vivieran en una paz completa, ¿no? En realidad era más común que se encontraran en guerra que en periodos de paz. Eso pues debido a muchas razones, ¿no? Pero pues una de ellas es que pues estaban constantemente luchando por el poder, ¿no? Por quién dominaba a los demás. Entonces, pues los actos de traición contra el Tlatoani o contra el Estado
eran condenados con la muerte, ¿no? También, por ejemplo, la rebelión, ¿no? Eran castigados con la muerte. Inclusive si eras mandado a la guerra y no querías ir, eso era una vergüenza para la familia, ¿no? Que fueras una persona cobarde. Hablo en el caso de los hombres que eran quienes iban a la guerra, ¿eh? O sea, lo consideraban un hombre cobarde, avergonzaba a su familia y en muchos casos lo desterraba, ¿no? Ya no podía vivir en sociedad, sino que pues tenía que vivir solo, ¿no? Entonces el destierro también es un castigo que se aplicaba. Y también, por ejemplo, la embriaguez. O sea, la gente no se embriagaba, o no se embriagaba en público, ¿no? Especialmente era mal vista la embriaguez en los jóvenes y en la gente de la clase noble. Ya después, cuando uno ya era anciano, se permitía que tomaran pulque, los ancianos, tanto ancianas como ancianos podían tomar pulque, ya no implicaba nada porque pues ya ellos estaban exentos de este tipo de penas porque ya eran gente mayor que podía hacer, digamos que lo que quería, ¿no? Pero para los jóvenes era sancionado. ¿Qué era lo que les hacían? Bueno, la verdad que con la embriaguez es curioso porque la primera vez que te encontraban alcoholizado, la primera sanción era que te tiraban tu casa. Si otra vez tú reincidías en el alcoholismo, ya te mataban, ¿no? Entonces sí eran bastante severos con eso. Realmente el alcoholismo y el alcoholismo que llegamos a ver en las comunidades indígenas después de la llegada de los españoles y en la actualidad también, eso llegó con la colonia. Y eso tiene que ver mucho con que se rompió este esquema de orden que había en la época prehispánica, pues con la llegada de los españoles. La gente también se le rompió su esquema de mundo, su cosmovisión, y terminaron entregándose al alcohol. Entonces, no sé si saben, pero durante la colonia había mucho alcoholismo entre las comunidades indígenas, cosa que antes, pero para nada, era muy penado, ¿no? Otros delitos pues también se castigaban, por ejemplo, como la violación, el aborto también se castigaba, la difamación también, ya estaban muy avanzados. Nosotros apenas no estamos con esto de la difamación. La destrucción de cultivos también, el fraude, o sea, que te den mal pesado, digamos, lo que uno compra en el mercado también es fraude. Eh, pues la corrupción de funcionarios. Eh, y bueno, pues el insignio indebido, por ejemplo, de insignias que no correspondían a tu clase social, pues también era penado, ¿no? Por ejemplo, si yo era de la clase baja, y yo estoy hablando del centro de México, si yo era de la clase baja y me quería vestir con ropas de la clase noble y alguien me veía, pues eso era la muerte. Yo no podía estar utilizando ropa, por ejemplo, joyas o adornos que no correspondían con mi clase social. Eso también era penal. Y bueno, como les mencionaba, pues la pena de muerte, cómo se llevaba a cabo, como ustedes se podrán dar cuenta, era como la sanción más común para los delitos graves y se ejecutaba pues de distintas maneras. Se podría estrangular a la persona, se podía lapidar, o sea, el apedreamiento, y todo esto es público, ¿eh? O sea, en la plaza pública. También se le decapitaba, también se le podía quemar. Eh, y bueno, pues ya en otros contextos que sí tienen que ver mucho con lo religioso, los prisioneros de guerra, por ejemplo, eran sacrificados en rituales, ¿no? Y había extracción de corazón para cierto tipo de prisioneros. ¿Qué otra sanción había? Como mencioné, la esclavitud. O sea, la esclavitud, las personas digamos que nacían libres, pero ya caer en la esclavitud pues se debía por el delito del robo. El culpable no podía, si no podía restituir lo que había robado, pues era entregado a esclavo, como esclavo a la víctima, ¿no? A quien habías robado te volvías su esclavo, ¿no? Y pues el esclavo era hasta la muerte, ¿no? Por ejemplo, había también castigos corporales, estos incluían, por ejemplo, azotes,
O sea, digamos que la pena en algunos casos no llegaba hasta la muerte, digamos, inicialmente. Por ejemplo, la desobediencia, la desobediencia a los padres, pues también podía, por ejemplo, incluir azotes, que hicieran dormir a los niños, por ejemplo, bueno, pero esto estoy hablando de otra cuestión que es con respecto a las penas a las sanciones que se hacían los padres a los hijos en caso de desobediencia. Pero en casos estatales, por ejemplo, se podía rapar también la cabeza a la persona que había cometido algún delito y eso ya lo marcaba, digamos, con vergüenza pública, ¿no? O sea, no te vamos a matar todavía porque es la primera sanción, pero vas a andar rapado de la cabeza para que la gente sepa lo que hiciste, ¿no? Y pues era parte de estos castigos la humillación pública, ¿no? Como eran sociedades pues fuertemente comunitarias, digamos, entonces pues la humillación pública formaba parte del castigo, ¿no? No te castigaban como que en donde nadie sabía lo que te pasaba o así, no, era para que todos supieran y pues también era pedagógico, ¿no? Para que la gente supiera qué era lo que pasaba. Y bueno, pues el exilio, ¿no? Que era lo que les mencionaba. Es importante también saber que había castigos diferenciados por estatus social. En esta sociedad en donde los nobles eran quienes gobernarían a los demás, los nobles eran quienes tenían que tener una conducta intachable, ¿no? Entonces eran castigados con mayor severidad, perdón, que los plebeyos, porque pues eran ejemplo, ¿no? Y quienes pues ejecutaban estas penas, como les mencioné, había jueces que eran miembros de la nobleza y ellos eran los encargados de interpretar estas leyes y juzgar los casos y dictar las sentencias. Y el tlatoani, digamos que era el juez supremo, ¿no? Ya en casos importantes, podía el tlatoani, pues incluso, ¿no? Actuar también como juez en el grupo de jueces. Y pues había ejecutores, ¿no? De la condena, o sea, no era el tlatoani en sí, sino pues había unos ejecutores que eran funcionarios encargados de realizar estas sentencias, especialmente la pena de muerte. Y pues como les decía, esto servía para ejemplo para todos, ¿no? Para que fuera disuasivo. Y, y bueno, pues, ¿quiénes eran quienes sabían las leyes? Realmente, pues, eran oficiales encargados que estudiaban, digamos que las leyes, como les mencioné, se pasaban oralmente y, bueno, las conocían de memoria la ejecución de las penas y qué era lo que correspondía con a cada, a cada conducta. Es muy importante entender que eran sociedades en donde la tradición oral es muy relevante. La verdad que para nosotros nos cuesta trabajo entender todo lo que la gente sabía oralmente. Pensamos, no, pues como no está escrito, no lo sabían. Sí, lo que pasa es que ejercían la memoria en un nivel muy superior al que nosotros tenemos, ¿no? Entonces, ¿en dónde encontramos todas estas leyes? Bueno, hay distintas fuentes, ¿no? Por ejemplo, contamos con un códice que se llama el Códice Mendoza. En el Códice Mendoza, ahí hay bastante detallados registros pictográficos de cómo se llevaban a cabo estas condenas. También tenemos otro códice que se llama Kinatzi, en donde está, digamos, ilustrado cómo se llevaban a cabo estas penas, cómo se aplicaban. Y en algunos casos contamos con alguna documentación gráfica también, por ejemplo, en la relación de Michoacán para el caso de la cultura purépecha. Ahí hay algunas ilustraciones. Y bueno, pues no sé, el sistema judicial, como ustedes pueden ver, especialmente en el que tenemos mayor información, que es el mexica, era estricto, era jerárquico, había un orden, digamos, con jueces, ejecutores encargados de aplicar las sentencias. Y pues todo está, como les mencionaba, documentado en distintas fuentes de distintos orígenes, porque hay algunas fuentes que, como les digo, pues son pictográficas, otras están escritas en español, otras están escritas en náhuatl,
y nos permiten conocer pues la severidad y la organización pues de la justicia, ¿no? En el México prehispánico. Miriam, en cuanto a las instituciones judiciales, ¿existían juzgados especializados, por llamarlos así? ¿Se sabe si había? Pues básicamente, o sea, era un área pública en donde se llevaban a cabo estos juicios orales. O sea, como que hubiera un juzgado como que de lo familiar y otro así. No, era el mismo, era el mismo edificio, digamos, en donde se llevaban a cabo, pero como todo era público, pues era en la plaza pública. Y damos por hecho de que este sistema de normas incluyó a cada una de las regiones que fue conquistando este imperio, ¿no? ¿Se tiene registro Eh, de eso? ¿O qué pasa ahí? pues no, no sabemos realmente, porque esta información con la que contamos es aquí para las ciudades, ¿no? Está México Tenochtitlan, está México Tlatelolco, está Texcoco, y están pues otras ciudades aquí del centro de México que pues había un sistema de impartición de justicia similar, ¿no? Pero para otras regiones, digamos, por ejemplo, para el área maya, se ha estudiado, pero pues es más, hay información más fragmentada al respecto. Seguramente también había una organización de justicia, hay algunos datos, pero no hay tan abundantes como para el centro de México. Para el caso de Michoacán, también nos hablan las fuentes de que el Cazonzi, que es el gobernante de esa región, también participaba, digamos que en la ejecución de las sentencias y había también como un sistema de jueces, ¿no? Para Guerrero también, por ejemplo, entre los Yopes también hay alguna información al respecto, pero pues no sabemos en realidad, probablemente sí, porque pues eran sociedades organizadas, ¿no? Entonces, probablemente sí había alguna organización de la justicia, este, algún sistema, digamos que judicial, o por llamarlo de cierta manera, en donde se castigaban con penas, con distintos tipos de penas, los delitos que se consideraban graves. Gracias, Miriam. Si me permites, vamos a retomar algunas preguntas que tenemos ya aquí. ¿Qué delitos se sancionaban con pena de muerte? Ya nos comentaste el amplio catálogo de la pena de muerte y cómo se ejecutaba. Silvia, eh, pregunta Esperanza García si la homosexualidad era delito y si era así, ¿qué pena se imponía? Sí, realmente para el caso de la homosexualidad, o mantener relaciones con una persona de tu mismo sexo, solamente o sea, contamos con información respecto a la masculina, o sea, hombre con hombre. Probablemente no hay información para el lesbianismo porque las mujeres básicamente vivían en el espacio privado, ¿no? Entonces, pues si uno está en su casa, porque ahí llevaba a cabo todas sus actividades, y ahí está con su amiga, pues nadie puede sospechar de nada, ¿no? Pero en el caso de los hombres, como ellos sí, su vida social completa estaba en el espacio público, pues sí era más probable que alguien pudiera sospechar que hubiera, digamos, en caso de que lo hubiera, una conducta homosexual, perdón. Y en ese caso sí se sancionaba la homosexualidad masculina con pena de muerte, pero también implicaba además de, o sea, además de que era pena de muerte, también había cierto grado de crueldad, porque en el caso de la homosexualidad se habla de, este, ¿cómo se llama? Empalamiento, o sea, se empalaba a la persona. Y pues eso es de que mientras eres empalado, pues sigues vivo, ¿no? Y es muy cruel. Y también hablan, por ejemplo, hay alguna narración por ahí que en un caso se le abrió el costado al homosexual, se le abrió el costado y se le sacaron las vísceras, digamos, o los órganos, ¿no? Entonces, pues hay un grado, como les digo, de extrema crueldad en ese sentido.
Sí, y cuando promovíamos la charla en nuestras redes, se destacaban los comentarios sobre sobre esa crueldad, ¿no? Ujú. Por supuesto, sin justificar, hay que recordar lo que nos has comentado, se hacían públicos los castigos porque era una forma De eh, disuadir. de disuadir, sí, de disuadir, eh, para que ya no se cometieran estos delitos. Eso es importante tenerlo en cuenta, ¿no? O aquellos castigos a los prisioneros de guerra, que también tenían un significado político fundamental. Sí, sí, Eh, sí. eh, Vamos con otra pregunta. ¿El adulterio se castigaba a ambos adúlteros o solo a una persona con base en su sexo, posición económica o jerárquica? Es pregunta de Esperanza García. Sí, de hecho, en el caso del adulterio contamos con bastante información al respecto. Para el caso de los nahuas, había como muchas cuestiones que se tenían que tomar en cuenta para ver qué tipo de castigo se iba a aplicar al adúltero. Cabe mencionar que se consideraba adulterio tener relaciones con una mujer casada. Entonces, desde ahí digamos que ya hay una diferencia con respecto a nuestro concepto, ¿no? Un hombre casado podía tener relaciones con una mujer soltera y no se consideraba adulterio. Más bien, en el concepto de adulterio entre los nahuas está mucha esta parte de que no te metas con la esposa de otro, pero si te metes con una mujer soltera, pues eso, pues bueno, no pasa nada, pues. Y sí está muy cargado a que las sanciones, a la mujer casada, obviamente también al hombre casado, ¿no? Pero en el caso, como les decía, en otro sentido, pues no. Entonces, si eras de la clase baja, es decir, los Masehualti, y en caso de que te cacharan, digamos que con una evidencia directa, o sea, infraganti, a ambos adúlteros los lapidaban en el tianguis, o sea, en la plaza pública. También otro tipo de castigo que se les aplicaba a los adúlteros, que eran con evidencia directa, o sea, que eran cachados infraganti, era el apaleamiento, o sea, los apaleaban. En el caso de que hubiera gente testiga, digamos, y que los adúlteros se confesaran, se les lapidaba o se les quebraba la cabeza con losas. O sea, es decir, se le pone la cabeza así sobre una losa y se le deja caer otra cabeza y pues queda toda como aplastada, ¿no? También si había evidencia indirecta, o sea, de oídas, se escuchaba que estas personas eran adúlteros, pero no se les había cachado infraganti, digamos, se les ahorcaba. Y ya en dado caso que el adúltero fuera un guerrero, su castigo era el destierro a la frontera. O sea, digamos que no se le mataba porque pues tenía esta posición de guerrero, que era un trabajo muy importante para una sociedad guerrera como la mexica, pero pues ¿sabes qué? Te vas desterrado, pero vas a estar cuidando la frontera, ¿no? Entonces no lo mataban. En el caso de que el adúltero fuera eh, pipiltin, es decir, que fuera de la clase alta, y si había testigos que atestiguaban, digamos, que había ocurrido esto, pues los ahorcaban. Cuando en otros casos, por ejemplo, también los ahorcaban, pero los adornaban con plumas, o sea, como que les ponían como un penacho especial porque eran nobles, ¿no? De todas maneras, los ahorcaban y quemaban sus cuerpos. También, en algunos casos se hacía este castigo en sus propias casas, porque como eran pipilti, o sea, nobles, no los dejaban como a la furia, digamos, que del pueblo en la plaza pública, ¿no? A diferencia de los Gualtin, en este caso, a veces sí ocurría eso de que decían, bueno, no los vamos a llevar a la plaza pública, pero de todas maneras la pena era la muerte.
Y pues lo mismo, o sea, si era un pipiltín guerrero, pues también su castigo pues era el destierro a la frontera. Esta información es para el caso de los nahuas, para el centro de México. Contamos con información del adulterio para otros grupos porque a partir de este tipo de evidencias y de otras, pues se sabe que se defendía mucho el núcleo familiar porque pues era el núcleo base de las sociedades y también era la unidad económica básica. Entonces, por ejemplo, en Michoacán, lo que ocurría, digamos que no tenemos tanto detalle de lo que se hacía, pero sí se sabe cuál era el castigo final, ¿no? Se le hacía, digamos que en Michoacán, entre los purépechas, una advertencia al marido que era, o sea, al que le ponían el cuerno, digamos, ese bueno, le daban la posibilidad de cortarle las orejas a ambos, ¿no? A su esposa y al adúltero, ¿no? En otros casos, también el castigo, digamos que en el caso de Michoacán también sabemos que a los hombres le enterraban una cuña de madera en sus genitales con ayuda de un martillo y a la mujer le rasgaban la boca. Ese es otro tipo de castigo también entre los purépechas. Por ejemplo, si uno se metía con una mujer del Cazonzi, que es quien les decía que es como el gobernante de esa región, como el Tlatoani, digamos, el cime de Tlatoani, en el caso de que uno se metiera con la mujer del gobernante, pues lo mandaban matar a él, o sea, al adúltero, a sus hijos, a su mujer, a sus parientes, le quemaban sus sembradíos, y pues le hacían todo, ¿no? O sea, la pena era un castigo social, o sea, tanto a él como a toda su familia, ¿no? En el caso de Guerrero, que yo les he mencionado, por ejemplo, a los Yopes, ahí hay un castigo diferente porque el marido a quien le habían puesto el cuerno tenía la posibilidad de quitarles la nariz a su esposa adúltera y al adúltero, ¿no? Después de quitarles la nariz, digamos que como primera advertencia, y si reincidían, pues ya morían por lapidación. Y en el caso de Yucatán, pues contamos, por ejemplo, con que se les multaba, ¿no? En el caso de Yucatán es un poquito diferente porque si un hombre casado se metía con una doncella, o sea, una mujer no casada, se pensaba que afectaba el derecho del padre a decidir sobre el casamiento de la hija, ¿no? Sobre el matrimonio de la hija. Entonces, como pues ya, digamos que ya no, ya afectaste, digamos, ese derecho que yo tengo a casar a mi hija virgen, entonces se le multaba a esta persona que se había metido con esta doncella, con 100 plumas, ¿no? 100 plumas preciosas. ¿Y qué otro tipo de castigos hay, por ejemplo, para el área maya? Pues se habla, por ejemplo, de que se les flechaba, o sea, digamos que se les amarra y por flechamiento pues mueren. También está el estacamiento. También se les ataba de manos por un día u horas, se les mantenía atados. También los desnudaban, les cortaban el cabello. También al adúltero, es decir, al que había cometido el adulterio, se le entregaba al marido, a quien él había afectado, digamos, y pues el marido tenía la posibilidad de perdonarlo o de matarlo, de quebrarle la cabeza. Entonces, pues sí hay bastante información al respecto que es muy interesante. Y incluso tenemos información para territorios, digamos que fuera del territorio actual de México, que pues corresponde también pues al área maya, por ejemplo, entre los mayas de Guatemala, los ahogaban también o los vendían para ser sacrificados, o también les quebraban la cabeza, o les enterraban un palo en la garganta, o los apaleaban. Y pues como ustedes pueden ver, pues son distintos tipos de castigos, pero pues son castigos realmente graves, o sea, incluso que llevan a la muerte, ¿no? Como enterrarles ese palo en la garganta, o apalearlos, pues, o ahorcarlos, o enterrar. También había un tipo de información con la que contamos que ya es obviamente fuera del territorio, de México, pero por ejemplo,
en Perú, en el Perú prehispánico, se sabe que los adultos eran lapidados y después no enterraban los cuerpos, sino que dejaban que estuvieran así y los dejaban que los buitres se comieran el cuerpo, ¿no? O también había la práctica de enterrar a los adúlteros vivos. Entonces, bueno, pues como podemos ver, o sea, los sistemas jurídicos prehispánicos pues sí eran bastante severos. Gracias, Miriam. Preguntan aquí sobre cuál era la sanción en el caso del aborto. Bueno, en el caso del aborto, se sancionaba a la médica o al médico que ayudaba a abortar a la mujer. Entonces, pues bueno, si uno quería abortar y pedía ayuda, digamos que pues era muy probable que no te la proporcionaran porque pues estaba esa pena, ¿no? O sea, el médico o la médica que te ayudaban a abortar eran también muertos, ¿no? Y bueno, si a ti te cachaban, pues también eras muerta, ¿no? Pero pues sabemos que las mujeres sabían de técnicas para abortar, o sea, había ciertas plantas que se podían tomar, y que se provocaban el aborto, ¿no? Gracias. Seguimos con las preguntas que están llegando, por favor. Después de toda esta serie de penalizaciones y de castigos, retomo la pregunta de Jessy García. Gracias, Jessy. ¿Existe algún registro sobre la eficacia de los casos de humillación pública y cómo reaccionaba la población ante esos castigos? Pues yo creo que sí eran muy efectivos porque, como digo, eran muy disuasivos, ¿no? Siempre está como la norma y pues hay gente que la transgrede, ¿no? Muchas veces cuando transgreden la norma, pues no eran cachados, la verdad, no eran cachados, entonces pues no todas las veces te cachaban, o sea, tú podrías haber mantenido una relación de adulterio y pues si eras muy discreto no se daban cuenta, ¿no? Pero incluso tenemos, por ejemplo, narraciones de comunidades, por ejemplo, en la Ciudad de México, Tenochtitlan, Tenochtitlan estaba organizada en Calpulli, ¿no? Entonces eran barrios en donde la gente se conocía bastante bien, mantenían obviamente pues relaciones familiares, pero también pues relaciones entre familias, este, en donde se conocían bastante bien, entonces pues eran muchos ojos que estaban viéndote, entonces si alguien te veía que tú estabas cometiendo alguna transgresión, por ejemplo el adulterio, pues no sé si eras hija o hijo de algún amigo de la familia, pues sí te decían, ya no lo hagas porque pues te van a matar, ¿no? Entonces sí había como, se llegaban a proteger en el caso de los barrios, pero pues si la persona pues seguía insistiendo, pues ya era muy difícil que no se dieran cuenta y pues terminaba, digamos que sancionado, ¿no? Pero pues obviamente pues quizá hubo casos en donde nadie se dio cuenta nunca, ¿no? O nadie te acusó también. Claro. Seguimos con las preguntas de Armando Becerril. ¿Qué procedimiento o legislación se llevaba a cabo, se utilizaba para la designación de los gobernantes después de la muerte de un tlatoani? ¿Y qué atributos lo debían sustentar? ¿Hay registros sobre eso? Pues sí hay libros sobre eso. Eh, bueno, pues de manera general había familias gobernantes, ¿no? Entonces, a la muerte de Tlatoani, pues no es que cualquiera que iba pasando podía gobernar. Era pues el que decidía la familia. Muchas veces era el primogénito, pero no siempre. O sea, no siempre fue el primogénito, a veces fue el más valiente, ¿no? Entonces, pues eso pues se decidía entre los mismos nobles. Como les digo, es una sociedad muy estratificada, o sea, no cualquiera iba a llegar a gobernar. De hecho, debías de haber nacido de un tlatoani para que tú pudieras tener esa posibilidad de ser tlatoani. Pero no era ninguna garantía porque los tlatoani tenían muchísimos hijos. Entonces, entre todos esos hijos, que eran muchos nobles, y de hecho casi casi hay novelas políticas respecto a cómo se pelearon entre hermanos, porque querían ser el siguiente, ¿no? El siguiente en gobernar.
algunos pues se terminaron matando entre los mismos hermanos y termina gobernando otro, ¿no? Otro de los hermanos. Entonces, pero pues básicamente es eso, ¿no? Se decide pues en el Consejo de Nobles y solamente eran ciertas familias gobernantes. De hecho, el matrimonio entre los nobles, pues es una moneda, bueno, no es una moneda, es una transacción, digamos que política. O sea, yo no me puedo casar con cualquiera, me tengo que casar con la casa gobernante de esta otra ciudad. Y esa mujer, que es una mujer noble, es la que va a dar la descendencia a, por ejemplo, Tenochtitlan. Tenemos, pues, realmente hay muchos casos, pero por ejemplo, en Tenochtitlan, por ejemplo, hay historias en donde Tlatelolco, que era la ciudad gemela, otorgó, digamos, en matrimonio a una de sus princesas, por decirlo de cierta manera, para que se casara con el Tlatoani y de ahí saliera el linaje de Tenochtitlan, ¿no? Pero pues bueno, ahí luego hay unas historias ahí, pues como digo, casi casi de novela, en donde en algún caso de una noble que se llamaba Chalchunenetsi, la dieron en matrimonio a Tenochtitlan, pero al Tlatoani no le gustaba a esta mujer porque pues no era muy bonita, ¿no? Nada más era noble, pero no era muy bonita y pues la despreciaba a su esposo, lo que provocó que su hermano, que era el gobernante de Tlatelolco, pues iniciara una guerra contra Tenochtitlan y pues hay una guerra que se explica entre una de las hipótesis que se sabe, una de las razones que se sabe, quizá había más conflictos, ¿no? Detrás a lo mejor otro tipo de conflictos políticos, pero entre las cosas que se menciona era que fue despreciada la princesa que les mandaron en matrimonio, ¿no? Pero pues sí, hay varios libros. Hay uno que se llama Los Reyes Mexicas, del Fondo de Cultura Económica. Ahí se explica bastante esta historia política del centro de México. Gracias. Antes de retomar preguntas precisamente sobre fuentes y recomendaciones del libro, una última que tú te has especializado en ello. ¿Qué tipo de conductas sexuales eran consideradas como un crimen? O más bien eran castigadas. Bueno, ya hablamos del adulterio, la homosexualidad, también la prostitución, aunque pues es una práctica que ocurría, ¿no? Pero no era bien vista. En el caso de la prostitución, había la sanción social, o sea, la gente hablaba mal de ti, ¿no? No te mataban, porque la gente ocupaba, bueno, los hombres ocupaban de prostitutas, pero era mal visto, ¿no? Obviamente las familias no querían que su hija fuera prostituta, ¿no? Entonces, protegían muy bien para que eso no ocurriera. ¿Quiénes terminaban en la prostitución femenina? Que eso es de lo que sabemos, de prostitución femenina, de prostitución masculina no tenemos datos. De prostitución femenina, pues eran mujeres huérfanas, por ejemplo, o sea, que no tenían manera de alimentarse porque no tenían una familia que las respaldara, o sea, no tenían ni padres ni esposo, entonces pues terminaban en la prostitución. También podían ser mujeres que venían de otros lugares y que terminaron aquí en el centro de México y ya no pudieron regresar a sus casas, o sea, otra mujer, digamos que sola, ¿no? Para el caso de, estos estamos hablando de mujeres pues de clase baja, ¿no? Para el caso de las mujeres nobles era prohibido y si una mujer noble, que pues perdón, yo no conocía el caso de nadie, pero pues estaba, digamos que la normatividad de que si una mujer noble, era cachada en la prostitución, era muerta, ¿no? Porque pues eso no se esperaba de los nobles, ¿no? O sea, como mencioné al inicio, los nobles eran quienes daban el ejemplo y el ideal de conducta en la sociedad. ¿Qué otro tipo de conductas pues es sancionada? Por ejemplo, la desnudez. O sea, por lo menos en el centro de México, yo sé que hay culturas prehispánicas que sí era común que nada más taparan la parte de abajo de su cuerpo, ¿no? O sea, había mujeres en otras, por ejemplo, entre los huastecos, por ejemplo, que ocupaban la parte superior de su cuerpo, pues así, desnuda, ¿no? Y no era mal visto en esa sociedad, pero en el caso de los mexicas, sí, o sea, los mexicas se vestían, ¿no? Con ropa, y si alguien pues andaba desnudo, pues era sancionado, ¿no? O sea, no podía andar desnudo por la calle. Aunque pues ocupaban realmente, pues, o sea, para nuestros términos, pues poca ropa, pero sí cubrían, digamos que sus genitales, ¿no?
Para el caso de los hombres ocupaban esto que se llama mashlat, que es un taparrabo, y una capa que cruzaban, y las mujeres ocupaban una blusa y falda. ¿Y qué otra sanción? Bueno, ya hablamos del aborto, la violación también, la mencionamos al inicio, la violación también era sancionada. Ocurría violación y hay narraciones de guerras que se iniciaron por la violación de mujeres. Entonces, por ejemplo, había comercio, bueno, había comercio en distintos niveles, pero por ejemplo, los tenochcas vinieron a Coyoacán, al mercado de Coyoacán, en un día de plaza, pues, vinieron unas mujeres y en el camino las violaron. Entonces, al enterarse a ellas, regresar a su ciudad y dar la noticia de lo que les había pasado, vinieron y iniciaron una guerra, ¿no? Debido a la violación. Entonces, pues también era algo mal visto y pues si alguien violaba, pues buscaban al violador, ¿no? Para matarlo. Gracias, Miriam. Dos preguntitas más, ya se fue el tiempo volando, pero hay mucho interés, sobre todo en dos cuestiones. Nos preguntan si hay registros sobre este tipo de sanciones en la sociedad zapoteca. Mm, no, no, yo no conozco así como de ese tipo de información. Probablemente, o sea, la gente especialista en Oaxaca. Todavía hay muchos temas que se deberían de investigar pues regionalmente, ¿no? Ujú. Quizás sí hay información, pero pues nadie la ha buscado, ¿no? Porque a veces dicen, no hay información y pues ya la buscaron, porque como les digo, mucha de esta investigación es fragmental. Claro. Entonces, hay que buscar en distintos documentos e ir buscando específicamente ese tema para ver si hay información. Probablemente sí hay información, pero hasta ahorita no conozco ningún estudio al respecto. Claro, y lo que se haga dentro de los mismos centros regionales, ¿no? Que a Ujú. veces no trasciende más allá de estas zonas o estos espacios académicos. En relación con las fuentes, Miriam Judith Gallego nos pregunta si para la referencia de los castigos en el área maya en México y Guatemala se puede usar a Landa y a Remedal como referencia. Sí, básicamente lo que yo les mencionaba es de Landa, este, para el caso pues de los castigos, ¿no? Realmente para el área maya no tenemos tanta documentación, como se cuenta para el centro de México. Entonces, para el área maya, pues se apoya más en la arqueología. Pero obviamente, pues el registro arqueológico, pues quedó dañado, bastante dañado. Y los documentos, por ejemplo, muchos fueron quemados, desgraciadamente, por frailes como Landa, precisamente. O sea, Landa destruyó mucho de los códices del área maya, y a la vez el documento, o sea, él conoció esos documentos y él pues después nos transmite esa información que tenían esos documentos, ¿no? Entonces es como un poco ambivalente lo que tenemos al respecto del área maya. Pero sí Gracias. hay menos información al respecto, pero pues sí también se ha escrito al respecto. Una última, si nos permites, Miriam. ¿Hay registro de cómo se sancionaban a los que no pagaban el tributo que exigía el Estado mexicano? Pues con la muerte. De hecho, o sea, el pago de impuestos, pues no es algo como que si quieres o no, lo tenías que hacer. Es parte de lo que se tenía que hacer en las ciudades y como lo mencionamos, el imperio mexica, pues fue un imperio que se expandió por gran parte de lo que conocemos como Mesoamérica y básicamente tenía el control de las regiones a partir del tributo. Y eso se ha estudiado bastante. Y precisamente debido a que o sea, que eran realmente crueles con los pueblos que no pagaban el tributo, que bueno, no pagaron, se les pidió tanto y a veces les exigían como que demasiado, ¿no? Eh, que pues era muy difícil de juntar todo lo que les pedían, pues entonces llegaban y pues a matar, ¿no? Y pues debido a todo este odio que se había ya gestado en muchas partes del territorio del territorio actual de México, fue que cuando llegaron los españoles, que eran pues pocos con relación
a la población indígena que vivía aquí en el actual México, fue que muchos grupos que ya odiaban, de verdad odiaban a los mexicas por crueles, por abusivos, pues se les unieron a ellos para derrotarlos. Gracias, que sí es alguna de las teorías que explican, ¿no? Ujú. Este episodio de la conquista. Para cerrar, Miriam, recomendaciones de libros. Mencionaste uno sobre los dioses del Fondo de Cultura Económica. ¿Qué otro podrías recomendar? Sobre el linaje, Ajá. sobre cómo se establecía el linaje. Pues, pues, por ejemplo, ese del Fondo de Cultura, pero el Fondo de Cultura realmente tiene muchos estudios respecto al México prehispánico. Particularmente hay varios sobre el centro de México, pero pues también la UNAM tiene varios libros y pues son de acceso abierto. Por mencionar algunos, como les mencionaba, pues los sistemas jurídicos prehispánicos pues también tienen una base filosófica, entonces digamos que el documento clave para entender este tipo de pensamiento es la filosofía náhuatl de Miguel León Portilla, que es casi, casi pues como la Biblia, la Biblia para entender el pensamiento prehispánico. Pero también pues están los documentos, bueno, los estudios que ha hecho Alfredo López Austin en sus distintos libros, que pues también ha publicado bastante sobre distintos temas que pues nos ayudan a entender, digamos, que la diversidad de estudios que se han hecho al respecto. Pues ya más reciente, pues volviendo a los del Fondo de Cultura, yo tengo algunos, pero pues tienen que ver con temas de la sexualidad. Tengo mi tesis de licenciatura, la hice respecto al tema de las mujeres y las diosas entre mexicas y mayas, justamente, y ahí hablo pues sobre estos modelos de conducta que se les presentaban, pero particularmente a las mujeres, ¿no? Porque esa es como mi área de especialidad, más que todo. Ya después publiqué mis estudios de maestría y de doctorado, que versaron sobre los temas de la sexualidad en dos libros, uno que se llama La vida sexual de los nahuas prehispánicos y más reciente uno que se llama Sexo y Guerra en el posclásico o durante el posclásico, Sexo y Guerra Muchas durante el posclásico. Y gracias, pues Miriam. Perdón. esos podrían, digamos que pues, para que tuvieran una perspectiva de estos temas. Claro, y recordemos que aunque si bien, como nos comentaba Miriam, son sociedades que están envueltas en muchos mitos, Uh -huh. siempre hay posibilidad de acercarse a estos textos académicos para conocer más sobre lo que ocurrió en estas sociedades en relación con estos temas. Uh -huh. Miriam, pues muchísimas gracias por estos minutos extra de nuestra charla. Gracias a todas y todos por las participaciones. Les agradezco nuevamente que nos hayan acompañado y Miriam, pues nos quedamos con muchas más preguntas, muy interesante el tema. Esperamos tenerte en otra ocasión para seguir platicando de estos temas. Muchísimas gracias, Miriam. Gracias a ustedes por la invitación. Que tengan muy buena tarde. Los esperamos el 30 de septiembre en nuestra próxima charla del mes. Hasta luego.